Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de cardiopatía pulmonar, también conocido como cor pulmonale. El cor pulmonale es una alteración estructural y funcional del ventrículo derecho, secundaria a hipertensión pulmonar. Las modificaciones o alteraciones estructurales que sufre este ventrículo derecho son hipertrofia, dilatación y, por último, un deterioro funcional. La sangre llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Y bien, posteriormente pasa hacia el ventrículo derecho y este ventrículo derecho la envía hacia la circulación pulmonar, hacia las arterias pulmonares. Normalmente la presión que tienen estas arterias pulmonares es aproximadamente 25 sobre 8 milímetros de mercurio. Es decir, no es una presión muy alta. La presión que tiene que vencer este ventrículo derecho no es tan alta como la que tiene que vencer el ventrículo izquierdo normalmente. Bien, cuando alguna enfermedad de las que veíamos en la clase pasada aumentan, hace que esa presión en las arterias pulmonares aumente, la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo derecho va a ser mayor. Ahí es donde entra el problema. Este ventrículo derecho normalmente no tiene que vencer esa fuerza y la capacidad de adaptarse a estos incrementos de presión es menor en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí es donde empieza precisamente con las manifestaciones que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué va a pasar con este corazón? Bueno, veíamos dilatación, es decir, un aumento en el volumen que tiene que contener, y vamos a empezar con hipertrofia también. Es decir, el miocardio de ese ventrículo tiene también que crecer, tiene que aumentar su tamaño buscando aumentar esa fuerza de contracción para vencer esa presión aumentada en las arterias pulmonares. Las presiones pulmonares incrementadas van a hacer que el corazón requiera un trabajo mayor para mover la sangre hacia el sistema pulmonar. Bien, esto es lo que va a terminar causando las alteraciones en el ventrículo derecho que veíamos hace rato, la hipertrofia, la dilatación y la disfunción al final de cuentas. Es indispensable que se presente esta hipertensión pulmonar para que se dé el cor pulmonale. Las causas de la cardiopatía pulmonar o cor pulmonale son dos tipos, principalmente las del parénquima pulmonar, es decir, enfermedades que aumentan o que modifican el parénquima pulmonar y aumentan de esa manera la presión en las arterias pulmonares, como son EPOC, o enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis quística, entre otras. Y también tenemos patologías de la vasculatura pulmonar directamente, como es la tromboembolia pulmonar. Normalmente la circulación pulmonar es un sistema con las siguientes características: una baja resistencia al flujo sanguíneo, una alta capacitancia en el lecho vascular y posibilidad de ajustar la relación ventilación-perfusión. Los eventos más importantes en que ocasionan un aumento en las resistencias vasculares pulmonares son los siguientes: una vasoconstricción pulmonar persistente, una pérdida del área total del lecho vascular pulmonar, puede haber obstrucción o remodelado vascular pulmonar. Pasando al primer punto, la vasoconstricción pulmonar persistente. Esta es una respuesta adaptativa a la hipoxia alveolar, es decir, cuando hay menos oxígeno, se busca ajustar la cantidad de sangre que va a moverse hacia esos alvéolos que no tienen suficiente oxígeno. ¿Para qué? Bien, para que la sangre no vaya hacia esos alvéolos que no van a hacer la ventilación no van a hacer el intercambio de gases adecuadamente, que se vaya hacia otros que sí tienen una mejor ventilación. La obstrucción de vasos sanguíneos pulmonares principales. Esto va a ser la causa más frecuente de esto es la tromboembolia pulmonar, pero también puede darse por compresión en algunas otras patologías mediastinales, por ejemplo tumores, adenopatías o la mediastinitis. El remodelado vascular pulmonar está involucrado principalmente cuando la causa es idiopática o cuando está relacionado con enfermedades de la colágeno. Este es un proceso complejo
que está caracterizado por hipertrofia del músculo liso en arterias de resistencia, y esto va a hacer que las arterias de resistencia pongan una mayor resistencia al flujo y aumente la presión. Va a haber una extensión de la musculatura lisa a los vasos periféricos y una pérdida del lecho microvascular por proliferación de la íntima. Todo esto lo que hace son cambios estructurales en las arterias que hacen que sea más difícil el flujo de sangre a través de ellas, y de esta manera aumenta la presión. El aumento en la presión arterial pulmonar lleva a la falla del ventrículo derecho, y esta falla del ventrículo derecho va a tener ciertas implicaciones también sobre el ventrículo izquierdo. Entonces se vuelve una especie de ciclo vicioso en lo que falla uno, falla el siguiente ventrículo, falla la siguiente parte del proceso circulatorio y va fallando básicamente todo. ¿Qué pasa primero? Bueno, el ventrículo derecho se dilata. ¿Por qué? Porque se quedó más sangre ahí en él. Es decir, no puede expulsar la sangre completa como lo hacía antes por una presión aumentada. Entonces el ventrículo se va a dilatar. Esto va a ocasionar que el septum, que es la parte que divide el ventrículo izquierdo del derecho, se desplace, se mueva hacia la izquierda. Entonces va a ocupar ahora ese ventrículo izquierdo, va a reducir el volumen que puede contener, va a disminuir el llenado de ese ventrículo izquierdo y va a reducir la contractilidad. Esto va a ocasionar que también falle el ventrículo izquierdo, final de cuentas. Si falla el ventrículo izquierdo, la sangre que debería estar llegando, justo en cuanto sale la sangre del ventrículo izquierdo, está la salida hacia las coronarias. Entonces, este ventrículo izquierdo no está mandando suficiente sangre hacia las coronarias. Ahora, ese ventrículo derecho que está ocasionando el problema originalmente, pues tampoco tiene suficiente sangre. ¿Por qué? Porque las coronarias no le están dando suficiente sangre. Entonces, esto nos lleva todavía a mayor disfunción del ventrículo derecho. Al inicio de la presentación veíamos que hay tres cosas que le pasan al ventrículo derecho: dilatación, hipertrofia y disfunción. Bien, el ventrículo derecho va a tender a dilatarse, es decir, a hacerse más grande el volumen que puede contener, cuando hay aumentos agudos en la poscarga, es decir, cuando se está quedando sangre en él de forma aguda. Si ese aumento en la poscarga se mantiene, el ventrículo derecho va a sufrir hipertrofia. A final de cuentas, en el cor pulmonale pasan estos dos y después pasa una disfunción. Las manifestaciones clínicas del cor pulmonale vamos a dividirlas en síntomas y signos. Los síntomas van a ser disnea de esfuerzo, fatiga, astenia, síncope, angina y tos productiva. Los signos son todo aquello que ustedes pueden observar en la exploración física del paciente. En el paciente con cor pulmonale, una de las cosas más fáciles de detectar es la ingurgitación yugular. Esto lo van a notar al explorar el cuello del paciente. Van a encontrar las venas yugulares gruesas, como más gruesas de lo normal. Y si las tocan, van a sentir una pulsabilidad. Se va a presentar cianosis. A la auscultación de los campos pulmonares en el paciente van a encontrar sibilancias y estertores. Pueden encontrar también signos de enfermedades pulmonares subyacentes. Recordemos que el problema principal en el cor pulmonale es una afectación pulmonar que está ocasionando esas alteraciones cardíacas. Entonces hay que buscar también qué está pasando en pulmones. Pueden encontrar también un soplo sistólico de eyección sobre el foco pulmonar. Esto va a estar dado por la válvula pulmonar. Cuando se abre se da el soplo precisamente. Otros signos que pueden observar de hipertrofia ventricular derecha son el reflujo hepatoyugular, el hígado pulsátil, la congestión venosa sistémica, que se va a presentar como edema, y ascitis en casos severos.
Para el diagnóstico, además de la clínica que veíamos hace rato, los signos y síntomas, va a ser importantes algunas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, en la biometría hemática, una de las cosas que se va a observar frecuentemente es la policitemia en cor pulmonar crónico. ¿Qué pasa aquí? Bien, como no se está dando la oxigenación adecuada en los tejidos del paciente, la médula ósea va a producir más glóbulos rojos. Entonces, en esto consiste la policitemia, en un aumento de glóbulos rojos. La radiografía de tórax va a ser importante, el electrocardiograma y aún más el ecocardiograma. Este nos va a dar la información estructural y funcional del ventrículo derecho. Aquí es donde podemos ver esa dilatación, aquí es donde podemos observar la hipertrofia más claramente. Y vamos a ver la función también. Es decir, cuánta sangre está expulsando ese corazón, ese ventrículo derecho. Una vez que se realiza el diagnóstico de cor pulmonale, se debe determinar la enfermedad pulmonar que lo está ocasionando. Para esto van a ser importantes la tomografía de tórax y las pruebas de función pulmonar. El tratamiento va encaminado a la patología pulmonar subyacente, es decir, si el paciente tiene EPOC, hay que tratar el EPOC. Y en cuanto al cor pulmonale, también hay que tratar algunas otras cosas, como mejorar la oxigenación del paciente. Esta va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque al mejorar la oxigenación del paciente, disminuimos la vasoconstricción refleja y también aumentamos la función pulmonar. Es decir, disminuye la vasoconstricción, disminuyen las presiones de las arterias pulmonares y mejora de esta manera bastante el paciente. Hay que mejorar la función ventricular derecha también. Esto lo vamos a lograr mediante medicamentos, diuréticos y vasodilatadores, como son bloqueadores de canales de calcio y los inhibidores de fosfodiesterasa 5, principalmente en hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. Disminuir la vasoconstricción pulmonar. Este se va a dar también mediante los vasodilatadores y el manejo quirúrgico en algunas causas. Por ejemplo, si la causa de cor pulmonale es una tromboembolia pulmonar y es manejable quirúrgicamente con embolectomía, pues hay que retirar el émbolo. Algunas causas de cor pulmonale van a requerir trasplante cardíaco y pulmonar en algunos casos. Y bien, eso sería todo. Eso sería todo entonces por esta clase. Voy a dejar en la carpeta de Drive un documento para que puedan poner sus preguntas de este tema.